En este video vamos a calcular derivada de funciones utilizando el método de los 4 pasos. El método de los 4 pasos implica calcular este límite. Y vimos que cuando resolvemos este límite para algunas funciones obtenemos otra función. Esa función se conoce como función derivada y se escribe poniendo la función y una comita al lado. Esa comita se puede leer como f' de x, donde esta es la variable independiente. Otras notaciones que tenemos son, por ejemplo, esta, que utilizamos cuando en vez de nombrar a la función como f, la estamos nombrando como y. Si tuviéramos algún otro nombre para la función como t, g o h, entonces tendríamos que poner t' de x, g' de x o h' de x. Esta otra notación también es muy utilizada y se lee como la derivada de f respecto a x. Siempre colocamos en el numerador a la función y en el denominador a la variable independiente. Podemos utilizarla también con y en lugar de f y podemos quitarle la dependencia en el numerador o simplemente dejar la letra que utilizamos para representar la función. Por ejemplo, aquí le estamos quitando la dependencia en x y simplemente estamos poniendo f'. Todas estas notaciones significan derivada. Entonces, calcular este límite implica obtener la derivada de una función. Es importante recordar que este límite también tiene un significado geométrico y ese significado geométrico es que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de mi función. Ojo, es la pendiente de la recta tangente y no la tangente. Entonces vamos a calcular algunas derivadas para que veamos cómo funciona el método que ya habíamos estado trabajando. En este primer problema se nos pide encontrar la derivada de la función x cuadrada más 2. Entonces utilicemos el método de los 4 pasos para obtenerla. Comenzamos evaluando la función en x más h. Entonces lo que tengo que hacer es donde había x voy a poner x más h y voy a desarrollar. Esto ya lo habíamos hecho en el otro video con más detenimiento. Entonces aquí lo voy a hacer de una forma más directa. Y entonces esto es lo que obtendríamos de evaluar a la función en x más h. Observen que antes, cuando habíamos trabajado con este método, nos daban un valor para x y entonces lo sustituíamos cuando evaluábamos f de x. En este caso no, en este caso nos están pidiendo la función, entonces no nos dan un valor específico en el que tenemos que evaluar a x. Entonces simplemente voy a dejar f de x tal cual me lo están dando. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es sacar la diferencia entre estas dos y obtener el cociente diferencial para sacar el límite. Entonces la diferencia va a estar dada por lo siguiente. Tenemos que sacar esta cantidad. Entonces escribo primero f de x más h, que es esta cantidad de aquí. Y ahora le resto x cuadrada menos 2. Cuando yo resto esta cantidad, le voy a cambiar el signo a los dos términos. Hay que tener cuidado con eso. O primero escribo el paréntesis y luego aplico el signo, o cuando lo aplico directamente voy cambiando en cada uno de los términos que tenga. Y me doy cuenta que este término se va con este y que este término se va con este. Y entonces lo único que me queda es 2xh más h cuadrada. Ahora tengo que obtener el cociente diferencial, que es simplemente dividir la cantidad que obtuve en el paso anterior entre h. Y entonces decíamos que este es el momento en el que tengo que quitar esta indeterminación. ¿Cómo la quitamos? Factorizando algo en el numerador. Si yo factorizo la h, arriba voy a tener
esta cantidad y abajo voy a tener solo la h. Entonces me doy cuenta que puedo anular esta h de aquí y entonces mi cociente diferencial va a ser simplemente 2x más h. Entonces esta función de aquí es a la que le tengo que obtener el límite cuando h tiende a 0. Y vemos que al obtener este límite, este término de aquí se me va a ir porque h es igual a 0 y simplemente voy a tener 2x. Eso quiere decir que ya encontré la función derivada de x cuadrada más 2. Esa función derivada que voy a representar de esta forma es igual a 2x. Entonces estamos obteniendo una nueva función. A partir de esta yo encontré una función derivada que es 2x. Si se fijan y si recuerdan, este límite era igual a la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Entonces, este resultado que obtengo es una función que determina la pendiente de cualquier recta tangente a la gráfica de la función. Cuando yo evalúo esta x en algún valor en específico, entonces estaré obteniendo la pendiente de la recta tangente en ese valor. Pero esta función de aquí me da todas las pendientes de las rectas tangentes en cualquier punto de la gráfica de esta función. Veamos ahora este otro ejemplo en el que tengo una función g que es igual a x cuadrada. Se parece un poco al anterior, vamos a ver ahorita qué pasa cuando calculo su derivada. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el método de los 4 pasos para encontrar la derivada de g de x. Comienzo evaluando la función en x más h. Entonces donde vea x pongo x más h y realizo la operación que me indican. Entonces aquí tendría x cuadrada más 2xh más h cuadrada. Y g de x es exactamente la misma, porque no me están pidiendo que la evalúe en un punto en específico. Entonces obtengo la diferencia. G de x más h menos g de x va a ser toda esta cantidad menos x cuadrada. Y lo que veo es que se me va el término en x cuadrada. Entonces obtengo simplemente 2xh más h cuadrada. Y ahora lo que tengo que hacer es encontrar el cociente diferencial, el cual está dado por la diferencia que acabo de encontrar dividida entre h. Entonces voy a tener esta cantidad. Volvemos a factorizar para eliminar la indeterminación y vemos que simplemente obtenemos 2x más h. Observen que es exactamente la misma función que habíamos encontrado antes. Ahora calculo el límite. Límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Esta se hace 0 y entonces obtengo simplemente 2x. Eso quiere decir que g' de x o la derivada de g de x es igual a 2x. Esto también lo podríamos escribir de esta forma. Y significa exactamente lo mismo. La derivada de g es igual a 2x y g' igual a 2x. Ahora lo que quisiera que viéramos es por qué si tengo dos funciones diferentes, en el ejemplo 1 teníamos x cuadrada más 2 y aquí tenemos x cuadrada, la función derivada que obtenemos es exactamente la misma. Entonces vamos a dar una explicación pequeña sobre eso, aunque después lo veremos formalmente. Entonces aquí tenemos a las dos funciones, f de x era x cuadrada más 2, su derivada fue 2x, y g de x que es x cuadrada y la derivada es igual
2x. Si nos fijamos, la diferencia entre las funciones es simplemente este 2. Ahora, cuando aprendimos a graficar funciones, nosotros vimos que la diferencia entre esta y esta es que la primera función, f de x, es la misma que x cuadrada, es una parábola que abre hacia arriba, pero que está desplazada 2 unidades hacia arriba en el eje de las y. Es decir, son la misma función, la misma curva, pero esta está desplazada 2 unidades hacia arriba y esta pasa por el origen. Entonces la forma es exactamente la misma, solo que están desplazadas. Ahora, cuando nosotros calculamos la derivada, lo que estamos haciendo es encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. Entonces vamos a suponer que tomamos un punto aquí y trazamos una recta tangente. Si yo calculo su pendiente, voy a obtener un número cualquiera. Pero ahora vamos a suponer que tomo ese mismo valor en el eje de las x y voy hacia acá. La pendiente que yo obtenga para esta recta tangente debe ser exactamente la misma. En mi dibujo no se ve igual, porque no me quedó igual la figura. Pero debe ser la misma, ¿por qué? Porque esta gráfica y esta son las mismas. Esta de aquí, la única diferencia que tiene es que está desplazada 2 unidades para arriba, pero es exactamente la misma que esta de acá. Entonces, las pendientes que yo obtenga en cualquier punto tienen que ser exactamente las mismas, porque esta altura no afecta nada en la forma de mi gráfica. Independientemente del valor de x que yo tome, voy a ir obteniendo las mismas rectas tangentes y van a obtener la misma pendiente aquí y acá. Entonces, lo único que me quiere decir esto es la función derivada que te dice los valores de las pendientes de estas rectas es exactamente la misma, porque depende únicamente de x y no de y. Entonces, muchas veces vamos a encontrar, sobre todo en estos casos, lo veremos con detalle y formalmente después, que cuando yo sumo una constante a una función, la derivada que obtengo es exactamente la misma, porque lo único que estoy haciendo es trasladar la función en el eje vertical. Veamos ahora este otro ejemplo. Nos piden encontrar la derivada de la función h, que es igual a x cúbica. Pero ahora nos piden evaluar esta función en 3 valores diferentes de x. Si recuerdan, cuando hacíamos el método de los 4 pasos y nos lo pedían en un valor específico de x, lo que teníamos que hacer es desde el inicio, cuando encontrábamos la función evaluada en x y en x más h, teníamos que sustituir este valor o este valor o este valor y hacer todo el método y encontrar un resultado. Si hiciéramos eso, tendríamos que repetir el método de los 4 pasos 3 veces, uno para este valor, otro para este y otro para este. Pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque resulta que lo que podemos hacer es primero obtener la función general, la derivada de esta función de aquí, y ya que la tenemos, evaluar en estos 3 puntos. Entonces, esa parte es diferente para que la chequen cuando estén repasando el otro video. Y entonces lo primero que hacemos es encontrar la derivada general y después evaluamos. Entonces vamos a obtener la derivada de h de x. Para eso necesito partir de mi función y después evaluarla en x más h. Entonces lo que voy a tener ahora es que donde vea x, escribo x más h. Ahora, si se fijan, se empieza a complicar un poquito, porque ahora tenemos no un cuadrado, sino un cubo, y hay que desarrollarla. Si tuviéramos una quinta potencia, sería un poco más complejo. Entonces, lo que tenemos que ver es que conforme se vuelve compleja la función, también se vuelve complejo el cálculo del límite utilizando este proceso. Entonces, aún así vamos a hacer esta función. Después veremos cómo podemos simplificarla. Y entonces, si yo utilizo la reglita del cubo, voy a tener el primer término al cubo
más 3 veces la x al cuadrado por la h a la primera potencia más 3 veces la x a la primera potencia multiplicado por h a la segunda potencia más h cúbica. Y ahora encuentro la diferencia. Entonces, tendría que hacer h de x más h menos h de x. Y entonces lo que tendría que hacer es la resta de esto con esto. Si me fijo, este de aquí va a tener un signo negativo y entonces se me va a ir con este término de acá. Entonces voy a escribir solamente lo que me queda para no hacer todos los pasos. Entonces este se fue con este y me queda simplemente esto. Ahora, lo que voy a hacer es obtener el cociente diferencial, que implica dividir entre h. Y recuerden, en este paso siempre buscamos eliminar la indeterminación. Si me fijo, todos mis términos en el numerador tienen una h y entonces puedo factorizar. Si yo factorizo, tendría h por 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada. Todo eso dividido entre h. Y este término se me va con este de acá. Y entonces obtengo simplemente 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada. Y ahora sí, calculo el límite cuando h tiende a 0 de este cociente diferencial, que es lo mismo que calcular el límite de esta función de aquí. Entonces ya no estoy escribiendo todos los pasos porque ya hemos visto varios ejemplos. Ahora, calcular el límite implica sustituir 0 donde yo veo una h. Este y este término se me van a hacer 0 y simplemente obtengo 3x cuadrada, que es el primer término de aquí. Entonces, la derivada de h o h' de x va a ser igual a 3x cuadrada. Entonces yo ya obtuve una función que me dice cuánto vale la pendiente de la recta tangente a la gráfica en cualquier punto. Ahora lo único que tengo que hacer es evaluarlo aquí, aquí y aquí. Entonces calculemos la derivada en estos valores. Aquí puse ya el valor de h' o de la derivada y solo les quiero recordar la parte de la notación. Cuando evaluamos en un valor, aquí le puse a, que puede ser cualquiera de estos, simplemente vamos a escribir f' evaluada en a o y', dependiendo de la notación que estemos utilizando. En este caso sería h' de a, donde a puede ser 0, 2 o menos 1. Si utilizamos esta notación en forma de fracción, lo que tenemos que hacer es escribir la función, la variable independiente, ponemos una rayita y hasta abajo de la rayita ponemos en x igual al valor en el que estamos calculando la derivada. Entonces todo esto significa exactamente lo mismo, son notaciones, pero se obtiene exactamente el mismo resultado. Entonces vamos a hacer esto de evaluarlo en cada uno de estos puntos. Entonces para x igual a 0, lo que tendríamos sería h' en 0 y lo único que tengo que hacer es la función derivada, evaluarla en este valor. Entonces donde vea x voy a poner 0. Entonces tendríamos 0 al cuadrado, que sigue siendo 0, y al multiplicarlo por 3 nos vuelve a dar 0. Si tuviéramos que x es igual a 2, entonces tendría h' evaluada en 2, sería 3 por 2 al cuadrado, que eso es 3 por 4, y eso es igual a 12. Entonces, en este valor, la pendiente de la recta tangente es 12 y en este valor la pendiente es 0. Recuerden, la pendiente de la gráfica tangente a la función. Y el último que nos queda es en menos 1. Entonces, tendría esto, pero menos 1 al cuadrado es 1, y entonces sería 3. Entonces, ¿qué me dicen estos numeritos? Estos numeritos me dicen el valor de la pendiente de la recta tangente.
Si se fijan, en x0 nos da 0. Entonces, aquí puse la gráfica de x cúbica, así la hice muy rápido, simplemente para que recordáramos la forma. ¿Qué me está diciendo este resultado? Me dice que en 0, cuando x es 0, aquí, la pendiente de la recta tangente es 0. ¿Cómo es una recta que tiene pendiente 0? Es horizontal. Entonces, justamente en este valor, donde cambia de ser negativa a positiva y donde cambia también la concavidad, tenemos que la tangente es 0. Si yo me alejo un poco más, la pendiente es positiva y es grande. ¿Qué significa que sea positiva? Pues que es una recta que sube de izquierda a derecha y entonces tendríamos una recta de este estilo. ¿Sale? Lo estoy haciendo un poco al tanteo, no estoy haciéndolo bien, solamente quiero que vean cómo estos valores representan a esta gráfica que se va moviendo, a esta recta que se va moviendo dependiendo del punto en el que se encuentra en la gráfica. En -1, que sería de este lado, tenemos una pendiente más pequeña que esta, pero aún así sigue siendo positiva. ¿Por qué? Si me fijo, la recta tangente sería así, y entonces también tendría una pendiente positiva. Entonces, ojo, aunque la gráfica de este lado tiene valores negativos, su recta tangente tiene una pendiente positiva, ¿sale? Entonces no hay que olvidar que la función que obtengo es para la recta tangente, para obtener sus pendientes en cualquier punto. Veamos ahora este otro ejemplo en el que me piden calcular la derivada de y igual a 1 entre x. Entonces fíjense que ya no le puse f de x ni y de x, simplemente puse la y la función. Esta función es racional, entonces vamos a ver cómo la calculamos. Tenemos que hacer el proceso de los 4 pasos. Entonces lo primero que tendría que encontrar es la función evaluada en x, que es ella misma. Y la función evaluada en x más h. Entonces, donde vea x, escribo x más h. Y ahora obtengo su diferencia. Entonces, tendría una resta de fracciones. Entonces, les comentaba en el video del método de los 4 pasos que cuando tenemos algo de este estilo, si nosotros después calculamos el cociente diferencial, que sería dividir por h, no vamos a poder eliminar de una forma tan sencilla esta h. Entonces lo que nos conviene es realizar esta operación con fracciones para poder después quitar la indeterminación. Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente desarrollar esta fracción. ¿Cómo? Busco el denominador común, es decir, multiplico los dos denominadores y luego hago los productos cruzados. 1 por xx menos 1 por x más h, que sería x más h. Y les decía que es bien importante ver que este signo va a afectar a x y también a h. ¿Sale? Entonces, simplificamos. Aquí tendría x menos x, se van. Y luego me quedaría solamente la h, pero con este signo negativo. Y abajo tendría x por x más h. Esta es mi diferencia de la función evaluada en x y en x más h. Ahora, obtengo el cociente diferencial. El cociente diferencial es simplemente esta cantidad dividirla entre h. Les voy a borrar esta parte, la voy a poner solita para poder calcular el límite y que se vea un poco más sencillo. Entonces ya he escrito aquí mi cociente diferencial, que era esta diferencia que nos había quedado anteriormente, y dividido entre h. Ahora le puse este 1 aquí. ¿Por qué? Porque lo que quiero es simplificar esta expresión. Entonces voy a utilizar la ley del sándwich, multiplicar extremos por extremos, medios por medios, para poder simplificar este cociente. Entonces, extremo por extremo menos h
medios por medios, h por x por x más h. Y entonces vemos que esta se nos va con esta. Y entonces mi cociente diferencial va a ser esta función de aquí. Ahora lo único que tengo que hacer es calcular el límite cuando h tiende a 0 de la función que acabo de encontrar. Eso implica poner 0 donde vea una h. Este signo lo voy a sacar al inicio y entonces tendría x por x, porque esta es 0. Y entonces me queda menos 1 entre x cuadrada. Eso significa que la derivada de y es menos 1 entre x cuadrada. Entonces fíjense cómo pasé de esta función a una función negativa. ¿Sale? Entonces eso me dice que las pendientes de las rectas tangentes a esta función van a ser valores negativos. Veamos este último ejemplo de calcular la derivada de esta función, que es una raíz cuadrada, por el método de los 4 pasos. Entonces, primero, nuestra función ya la tenemos evaluada en x, es ella misma. Y después evalúo en x más h. Eso significa que tendría la raíz cuadrada de x más h. Ahora, obtengo su diferencia. Sería este término de aquí menos este término de aquí. No puedo simplificar más. Y ahora tendría que calcular el cociente diferencial. El cociente diferencial sería dividir todo entre h. Y entonces me fijo que no puedo quitar la indeterminación. Si yo calculo el límite aquí, voy a tener límite cuando h tiende a 0 y entonces el denominador se me hace 0 y yo sé que eso es una indeterminación. Además, aquí también este sería un 0, entonces tendría la raíz de x menos la raíz de x y tendría una indeterminación del tipo 0 entre 0. Entonces no puedo calcular ese límite. Pero yo ya sé que para quitar esa indeterminación 0 entre 0, lo que tengo que hacer es multiplicar esta expresión de aquí por su conjugado. Eso significa tomar este término, que es donde aparece la raíz, y cambiar este signo. En vez de tener un menos, voy a tener un más. Entonces tendría que multiplicar toda la expresión por esta cantidad, pero para no modificar mi función original, si multiplico por esa cantidad, también divido por ella. Entonces tendría que hacer esta operación y encontrar el resultado. Entonces habíamos visto también que multiplicamos o desarrollamos el producto de estas dos donde está la raíz, pero aquí solamente lo vamos a dejar indicado. Entonces, el producto de esta con esta me va a quitar la raíz y obtengo simplemente x más h. Luego, esta con esta se va a ir con el producto de esta con esta porque tienen signos contrarios, entonces no lo escribo. Y finalmente tendría que ser el producto de menos raíz de x con más raíz de x. Se nos va la raíz y nos queda simplemente x. Este lo hicimos un poco, con un poco de más detalle en el otro video. Y abajo me queda exactamente lo mismo. H, y decía que no voy a efectuar este producto por la raíz de x más h más raíz de x. Ahora, esta se me va a ir con esta, que es lo que queríamos. Y entonces me queda solamente una h arriba, que es positiva, y una h abajo. También se me van. Entonces en el numerador me va a quedar simplemente un 1 y abajo me va a quedar raíz de x más h más raíz de x. Aquí ya no tengo indeterminación. Puedo tomar el límite y voy a obtener algo diferente. Entonces calculo el límite cuando h tiende a 0 de esta función que acabo de obtener. Y entonces significa simplemente hacer h igual a 0. Entonces voy a tener
raíz de x más raíz de x. Y esto sería igual a 1 entre 2 veces la raíz de x. Entonces mi derivada va a ser esta función de aquí. Entonces con estos ejemplos hemos visto cómo calcular la derivada con el método de los 4 pasos. Pero si se fijan es un poco latoso porque hay que estar haciendo este proceso cada vez. Ahora estas funciones que yo les estoy escribiendo hasta el momento han sido sencillas. Pero imagínense que tuviéramos una expresión de estas. Vamos a ponerle aquí una fea. Tendría que hacer esta función, evaluarla en x y luego en x más h. Fíjense, aquí tengo una potencia quinta y aquí séptima. Y luego tendría que desarrollar, hacer esta diferencia y quitar la indeterminación. Entonces, conforme la función se va volviendo más compleja, también el método se vuelve complejo. Y la verdad es que no queremos estar haciendo todo este proceso para cada una de las funciones. Entonces, lo que vamos a hacer después es ver que no tenemos que hacer siempre esto. Vamos a utilizar una fórmula general para calcular derivadas de diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, si yo tengo una potencia, no tenga que volver, independientemente si es 5 y 7, no tenga que volver a hacer el método de los 4 pasos, sino ya sé que es una potencia, entonces obtengo una regla general y a partir de la regla general calculo cada uno de estos términos. Entonces, hasta aquí vamos a ver el método de los 4 pasos y en adelante lo que vamos a hacer es calcular las derivadas utilizando fórmulas.